10 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Radio Exitosa, la radio del Perú. Estamos enlazados telefónicamente con el congresista, además vocero de la bancada liberal, una de las nuevas bancadas que se han conformado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el congresista Gino Costa. Congresista, muy buenos días, gracias por atendernos. Cristian, muy buenos días, gracias por tu llamada. A ver, congresista, primero, ¿no? Porque hoy en la tarde sesiona la comisión permanente para ver el tema del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ex miembros del CNM. ¿Este tema siempre se va a tratar o por la, digamos, emergencia va a haber que darle una prioridad o se puede trabajar los dos temas en paralelo? Sí, no, yo entiendo que este tema esté en agenda y es importante porque ya la subcomisión de acusaciones constitucionales hace 4 semanas tomó la decisión de investigar al señor Chávarri, ex fiscal de la Nación, y hasta el momento la comisión permanente no ha ratificado esa decisión. Correcto. Entonces es necesario que la permanente dé la luz verde para que comience la investigación en acusaciones constitucionales. Y nosotros tenemos algunas preocupaciones porque si bien es positivo que finalmente, después de tantos meses, se le vaya a investigar al señor Chávarri, no se le está investigando por todos los delitos e infracciones de las que se le acusa, por un lado. Y por otro lado se le está investigando solo a él, porque es necesario investigarlo junto con los otros miembros de la organización criminal a la que se le acusa, digamos, de ser parte, que son los cuellos blancos del puerto. Entonces, en permanente nosotros lo que queremos es asegurar que se le investigue, pero por todos los delitos e infracciones de los que se le acusa, y en segundo lugar que se le investigue también con los ex miembros del CNM que lo favorecieron en su ratificación irregular y con los fiscales supremos que votaron por él y lo mantuvieron en el cargo hasta el final, los magistrados de la Corte Suprema que también son, digamos, acusados de pertenecer a los cuellos blancos del puerto. Es la gran oportunidad de investigar no solo a Chávarri, sino a toda esa organización que se proponía tomar el Poder Judicial, digamos, y ponerlo al servicio de sus intereses mafiosos. Correcto. Congresista, a ver, explíqueme cuáles son los casos que no han sido incluidos de Pedro Chávarri que usted cree deben ser incluidos y por qué también a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y me imagino que me está hablando de los 3 fiscales, el señor Tomás Gálvez, el señor Rodríguez y junto con Pedro Chávarri, ellos 3, ¿verdad? Y excluye a Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos. Correcto. Lo que tenemos, Cristian, son 6 denuncias, 4 formuladas por congresistas y 2 por el Procurador Anticorrupción, que han sido hechas nuestras, digamos, por un conjunto de congresistas, porque el Procurador no está habilitado para hacer denuncias, pero las denuncias del Procurador son las más solventes porque recogen las investigaciones de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro del Callao, que vienen investigando a los cuellos blancos hace más de un año. Y según estas denuncias, por un lado, una de ellas involucra a Chávarri con los exmiembros del CNM, precisamente porque ellos son los que lo ratifican irregularmente e intentan adulterar sus notas para favorecerlo en esa ratificación irregular. Entonces, una de las denuncias que ha sido archivada es esta, con el argumento de que los exmiembros del CNM ya fueron, digamos, exonerados de ser investigados por pertenecer a una organización criminal, cosa que es verdad, pero esa exoneración se dio en base a otros hechos. Estos son hechos nuevos y están muy bien documentados, de manera que nosotros no vemos razón para que se archive la investigación contra Chávarri y contra los consejeros del CNM. ¿Usted recuerda? Y la segunda investigación, la segunda denuncia del Procurador Anticorrupción es contra Chávarri, Gálvez y Rodríguez Montesa, que son los otros 2 fiscales supremos que votan por él y que lo apoyan a lo largo de todo este tiempo, que también son sospechosos de pertenecer a los cuellos blancos del puerto, sí, pero según las fiscales que investigan el caso, junto con 4 de los 5 fiscales magistrados supremos de la Corte Suprema
que también son investigados por estas fiscales. Sí, pero, congresista, por usted me corregirá, pero ¿Pablo Sánchez acaso no votó también por el señor Chávarri? Sí, no, lo que estoy tratando de decirle quiénes son. Entonces es Galvez y Rodríguez Montesa. Pablo Sánchez aparentemente tenía un acuerdo con Chávarri de hace varios años que cumplió. Y en efecto votó. Pero en las investigaciones que hacen las fiscales del Callao... Pero qué acuerdo, pero a ver, congresista, pero ¿qué acuerdo puede haber entre Chávarri y el señor Pablo Sánchez que lo exima al señor Pablo Sánchez? O sea, ¿qué acuerdo es ese? O explícame si está en la ley que pueden tener ellos acuerdos personales. Fue un acuerdo, me imagino, en el sentido de que Pablo Sánchez ejercería el cargo 3 años sin la posibilidad de renovar 2 años más como lo permite la ley, a cambio de que luego asumiera la responsabilidad el señor Pedro Chávarri. Ese es el acuerdo que entiendo que existía entre ellos. Y eso no es cuestionable, ¿no le parece válido incluir también a Pablo Sánchez entonces? Eso no ha sido incluido por el... Ah, bueno, ¿y por qué no lo incluye, congresista? Porque veo que no se le escapa una, pero esa sí se le escapa. Mira, no hay ninguna evidencia de participación o colusión del señor Pablo Sánchez con los cuellos blancos del puerto. Esta es una investigación sobre un grupo mafioso que protegía a narcotraficantes en el Callao, y a partir de las investigaciones se descubre una organización que se extiende por el Poder Judicial, la Corte Superior del Callao, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, y el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, aprovechando la presión pública para finalmente investigar a Chávarri, lo que nosotros estamos diciendo es que no basta investigar a Chávarri, sino que hay que investigarlo en sus conexiones con el CNM, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Y según las fiscales que investigan el caso, estos son los personajes que deben ser investigados. Nadie impide que si en esa investigación Galvez, Rodríguez Montesa o cualquiera otro de los miembros de la organización es parte de ella, también se le investigue. Pero en este momento, según el procurador y según las fiscales, Pablo Sánchez no tiene ningún involucramiento ni relación con esa organización criminal, por eso no es parte de la denuncia. O sea, es justamente los cuellos blancos la que marca la pauta de lo que se debería investigar y el informe que presentaron las 2 fiscales del Callao. No. Quienes marcan la pauta, Cristian, son las fiscales que investigan a los cuellos blancos. Por eso, las 2 fiscales del Callao. Investigar a estos señores, sí, porque sospechamos, en base a los audios que hemos escuchado y a los 3 colaboradores con los que estamos trabajando, que estos integran una organización criminal. Son las fiscales las que marcan la pauta, y eso es lo que recoge el Procurador Anticorrupción. ¿Cuál es el vínculo directo entre Chávarri y los cuellos blancos del Callao, según la fiscal Sánchez? El vínculo es que ellos apuestan por la llegada de Pedro Chávarri a la Fiscalía Suprema para poder tener controlado con Chávarri el Ministerio Público. Es, digamos, la presunción, porque lo apoyan en su pretensión de llegar, porque temen, a raíz de la campaña que inician transparencia para que se mantenga en el cargo Pablo Sánchez, temen que el acuerdo que tenían los fiscales... Congresista, ¿y eso no es cuestionable? Que Transparencia, que el señor Walter Albaña, el señor Ugaz, hayan iniciado una campaña de mantener a Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. O sea, ¿por qué en un caso es una mafia y por qué en otro es una posición de transparencia que además, junto con ONG como IDL, también son juez y parte? Es decir, ellos opinan respecto de la judicatura, pero también litigan finalmente. Entonces, ¿por qué en un caso? O sea, y me retrotraigo también finalmente a la columna de Fernando Rospigliosi, cuando dice que ya que estamos investigando el CNM y todas las ratificaciones y nombramientos truchos, ¿por qué no investigar cuando Carlos Ramos Heredia fue nombrado con los votos de Zoraida Ábalos? O sea, ¿por qué, congresista, da la impresión que no quieren llegar al fondo del asunto, sino que quieren utilizar esto para golpear al enemigo de turno, cuando el enemigo es la corrupción, no es un color de la corrupción? A ver, Cristian, vamos a poner las cosas por favor, en su verdadera dimensión. En la verdadera dimensión, vamos. No, a ver, sí, exactamente. No se trata acá de no querer investigar. El problema que estamos enfrentando
es que en el Congreso la mayoría integrada por Fuerza Popular y el APRA se niega a investigar a toda la organización criminal. Y nosotros nos remitimos a las fiscales para saber quiénes son los sospechosos de esa organización criminal y por tanto quiénes deberían ser investigados. Lo que está en discusión es eso, no Pablo Sánchez. Sí, pero ahora, si las fiscales consideran que Pablo Sánchez debe ser investigado... no, yo creí que lo que se investigaba era la corrupción en general del CNM, no a quién apoyó y a quién no, quién es mi amigo y quién no. ¿Por qué Transparencia quería que Pablo Sánchez se quede cuando Gustavo Gorriti fue el que dijo que Pablo Sánchez no cumplía su trabajo en el Ministerio Público? Gustavo Gorriti, en columna de IDL, dijo que Pablo Sánchez era un incapaz, por más que por ahí no tenía por qué pensar que era deshonesto. ¿Por qué la campaña de Transparencia de mantener a Pablo Sánchez no es cuestionable? Y finalmente Chávarri, que obviamente delinquió como él solo una vez nombrado fiscal, porque una vez nombrado fiscal, vaya que ha cometido delito tras delito, pero yo me quiero retrotraer a lo que puede haber sido una organización criminal, congresista. ¿Por qué no ir más allá? Porque ni siquiera podemos investigar a aquellos que los fiscales dicen que son parte de la organización criminal porque se opone a ellos, Fuerza Popular y el APRA. Entonces, acá el problema no son los que no quieren investigar a Pablo Sánchez. Yo no tengo nada para... Si lo quieren investigar, que lo investiguen. Lo que nosotros hemos hecho es recogido 2 denuncias del Procurador Anticorrupción que dice, según las fiscales que vienen investigando estos hechos, hay que investigar a 4 consejeros del CNM, a 3 fiscales supremos, dentro de los cuales está Chávarri, y a 4 magistrados supremos que junto a Hinojosa pertenecían a los cuellos blancos del puerto en esas 3 instituciones. Correcto. Y esa investigación no puede continuar porque el Congreso se opone a que sean investigados. Correcto. Eso es lo que está en juego ahora, no Pablo Sánchez. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted sabe cuál es exactamente el vínculo que hace la fiscal respecto de Pedro Chávarri y la CNM con los cuellos blancos? Porque es que usted me dice, por favor, porque no incluyamos a Pablo Sánchez, pero queda claro que, por ejemplo, se pide la salida del jefe de la OCMA por hablar con el señor Inostroza, pero sin embargo al señor César San Martín por hablar con el señor Walter Ríos, que ya está preso, y ese vaya que sí está definido como cabeza o una de las cabezas de los cuellos blancos, finalmente no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, por eso le hago la pregunta. Parece que es seleccionado contra quién hacer las investigaciones, y le hago la repregunta y le pido que sea detallista. ¿Usted sabe cuál es el párrafo y las pruebas por la cual la fiscal Sánchez del Callao incluye a Pedro Chávarri como parte de los cuellos blancos? Mira, tú has escuchado, ¿no es cierto?, muchísimos audios que dan cuenta de la existencia de una red en el CNM, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Esa red ha venido siendo investigada por la fiscal. Como estos son altos funcionarios y están protegidos por la Constitución, no pueden ser investigados si el Congreso no da la luz verde para que se los investigue. Entonces, estamos en esa fase. Y hace meses que no se les puede investigar ni a ellos ni a nadie más por su pertenencia a los cuellos blancos del puerto, salvo Inostroza, que apenas se dio la luz verde para que se le investigue, se fugó. Correcto. Y ahora, Chávarri, que estamos cerca de que se le dé la luz verde para que se le investigue. Pero se niegan a investigar a los otros integrantes de la organización criminal. Ese es el punto. La pregunta es, ¿quiénes son los llamados a definir a quién se les investiga? Correcto. ¿Los congresistas o las fiscales que llevan el caso? Sí, pues señor, entonces, pero la fiscal es una de las partes, congresista. Usted está equivocando porque usted me habla como si ya fuese una sentencia. La fiscal es una hipótesis fiscal que la define un juez. Usted me está diciendo usted me está diciendo que le da el 100% de credibilidad a la fiscal y que el Congreso tiene que levantar para dejar permitir. Está bien, uno diría que el Congreso, como un juez, tendría que decir, a ver un momentito, analicemos ¿qué es lo que ha incluido la fiscal para decir que Chávarri y los CNM? El Congreso no es juez, el Congreso no es juez. ¿Y usted lo que está haciendo, congresista? Usted me ha mencionado la palabra organización criminal no incondicional. Me la ha mencionado como una verdad absoluta 7 veces en esta entrevista. 7 veces en esta entrevista. Esa es una imputación, pues no es una verdad. Por eso el que está aceptando. Exactamente, usted es congresista. Usted no tiene que asumir toda la hipótesis de la fiscal. Usted tiene justamente que evaluar. Pero evalúa solamente a su enemigo. Cristian, el Congreso, la inmunidad de que gozan los altos funcionarios, al igual que los congresistas,
está diseñada para que no puedan ser perseguidos políticamente en el ejercicio de su función, o hostigados, ¿no es cierto?, en el ejercicio de ella. Pero en este caso no hay tal, no es que están siendo hostigados Chávez y compañía o los otros señores, no. Hay una investigación que comenzó en el Callao a los narcotraficantes, que da cuenta de que hay una organización de jueces, de fiscales y de consejeros que está copando el sistema de justicia para ponerlo al servicio de intereses mafiosos. Pero se da cuenta, congresista, de la generalidad que me habla, que da cuenta, Entonces, le estoy preguntando concretamente, ¿de qué da cuenta ese informe? Porque en Walter Río me queda clarísimo, en César Inostroza me queda clarísimo. Yo le pregunto que por favor sea más detallista en decir en qué incluía. O sea, aquí el punto finalmente, congresista, es que si hubiésemos tomado una decisión más drástica, hubiésemos removido a los 5 fiscales supremos hace muchísimos meses y nos hubiésemos evitado mucho. Pero claro, había una campaña para mantener a Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos. Y en esa guerrita hemos perdido muchísimo tiempo con 5 fiscales supremos que son impresentables. Mira, el asunto es el siguiente. Hay una investigación fiscal que te dice, estos señores yo no los puedo seguir investigando porque están premunidos, ¿no es cierto?, de la protección constitucional que es la del antejuicio. Correcto. Entonces, esos casos van al Congreso. El Congreso tiene que ver si esto se trata de una persecución política o si es un hostigamiento a fiscales, consejeros o jueces que están haciendo bien su trabajo, o si es una investigación que requiere controlarlo. Porque hay indicios de que esta gente en efecto podría ser parte de una organización criminal. Eso es lo que tiene que evaluar el Congreso. Vale. Ahora sí, pues, congresista, ahora sí estamos hablando. Es que creo que está acostumbrado, que lo han invitado a muchos programas en la que se despacha y no le pide. Esto es para su bien, congresista. Haga el esfuerzo en aclarar justamente los puntos. Le agradezco mucho, congresista Gino Costa, por su tiempo. Gracias a ti, Cristian. Listo, congresista Gino Costa. Es que la verdad, estamos en una realidad en la cual muchos congresistas o muchos políticos van a algunos programas y el micro está abierto. Por eso hay que interpelar para que hagan un esfuerzo en aclarar mejor. Es cierto, a mí no me queda claro, lo dice Caretas, lo dice Gustavo Gorriti, respecto de inicialmente la vinculación de Chávarri con los cuellos blancos. Ahora digo, una vez que se generó esta pelea y Chávarri se quiso defender con uñas y dientes en el cargo, que creo que también fue un error. Justamente como aquí somos cacasenos, la solución era la que decía Avelino Guillén y otros más. Había que sacar a los 5 fiscales supremos, pero no. Había una guerrita, un interés de sacar a los que no están conmigo y que se queden los míos. Eso lo había planteado también Gustavo Gorriti en una columna que dijo que Pablo Sánchez era, por decirlo menos, incapaz. Lo de deshonesto no tanto, pero que igual le quedaba duda cuando Pablo Sánchez le dijo a José Domingo Pérez que con quién se había metido él al investigar a Fuerza Popular y a Lapra. Pero ahora resulta que los tiempos cambian y este es mi amigo, es un santo, este es mi enemigo, es diablo. Entonces, mi punto es solamente eso. No caigamos en ese jueguito. En ese jueguito de decir para mis amigos todo, para mis enemigos. Entonces, analicemos todo. Repito, y una vez que Chávarri se quiso defender y se puso necio de querer ser la fiscal, vaya que comenzó a cometer delito tras delito, tras delito, tras delito. Primero, estupideces como querer agarrársela con Vizcarra, yo te voy a investigar, y obviamente el último es un delito gravísimo por el cual debería dejar hace rato de ser fiscal supremo, el tema de la oficina lacrada. Pero de ahí a que Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos son unos santos, que somos todos pelotudos. 10 de la mañana con 35 minutos, pausa y regresamos.